método de carta generalizada del factor de compresibilidad. Carta generalizada es un método totalmente gráfico. Para resolver el volumen molar y el volumen en metros cúbicos, la expresión de la carta generalizada es Z, que es el factor de compresibilidad, igual a presión, volumen molar entre RT. Este factor de compresibilidad se puede obtener, como su método lo dice, por una carta generalizada. Carta generalizada se tiene que hacer a través de una gráfica. Es una gráfica la carta generalizada, que está a partir de la página 125 de las tablas termodinámicas hasta la página 127. Para poder consultar la gráfica, vamos a necesitar la temperatura reducida y la presión reducida. La temperatura reducida es la relación de la temperatura de mi sistema con respecto a la temperatura crítica. La temperatura crítica y la presión crítica hay que recordar que es el último punto en donde conviven el líquido y el vapor. Está ubicado en el límite de nuestra campana de saturación y es justo en donde, a partir de ahí, si se rebasa esas condiciones críticas, le dejo de llamar vapor y le llamo gas. Entonces, estas condiciones críticas, que estamos hablando como si fuera la huella digital del gas, que es cada uno de los gases tiene esas condiciones críticas, las podemos consultar a partir de la página 120. En este caso, si estoy haciendo el ejemplo número 1 del problemario de ecuaciones de estado, el problema está enfocado en el oxígeno y bueno, pues el oxígeno está ubicado en la página 122. Ahí puedo consultar la temperatura crítica y presión crítica de manera global o de manera general, todas las sustancias. Pero también podemos recordar que ese dato es la última fila reportada en las tablas de saturación. Pero para no estar consultando todas las tablas de saturación dependiendo del gas con el que estemos trabajando, pues vamos directamente a esta página 122 y copiamos directo la temperatura crítica y presión crítica. Entonces vamos a determinar la temperatura reducida, que son los 273.15, que es mi sistema, entre la crítica 154.58, que nos da un valor de 1.76. Y después tengo la presión reducida, que es la presión de mi sistema con respecto a la presión crítica. La presión de mi sistema son 50 y la presión crítica 50.43. Y nos va a dar un valor de 0.9914. Vamos a anotar aquí que la temperatura está en Kelvin. Kelvin y Kelvin, pues se cancelan las unidades. Las propiedades reducidas no tienen unidades. Con estos datos de temperatura reducida y presión reducida ya puedo consultar carta generalizada de las páginas 125 a la 127 de las tablas termodinámicas. ¿Cuál voy a ocupar? Pues dependiendo de la escala de la presión reducida. Vamos entonces a utilizar las tablas. Voy a la página 125 y voy a anotar que la presión reducida está ubicada en el eje de las X, pero observo que la escala es muy amplia, que va desde el 0 hasta 40 o 30. La escala es muy amplia, entonces a partir de aquí es carta generalizada, pero generalmente no ocupamos porque es muy complicada hacer la lectura en esta escala tan amplia. Entonces voy a las siguientes páginas. Y observo que aquí el valor está desde 0 a 1.
y el resultado que nos dio es de 0.9914, muy cercano a 1. Entonces puedo ocupar esta tabla. ¿Y cómo es el procedimiento? Bueno, pues el procedimiento para hacer la lectura, puedo usar tanto esta tabla como esa gráfica de carta generalizada o la página 127, en donde voy a anotar aquí que tengo una presión reducida de 0.9914, que puedo utilizar aquí la escala de 0.5 a 1. Entonces, en este caso yo ocupé esta carta generalizada para hacer la lectura. ¿Cómo voy a leerlo? Voy a utilizar una regla, me voy a apoyar en una regla para hacer el trazo. En este caso yo voy a ocupar una escuadra y voy a contar para tener 0.9914 muy cerca del 1, y voy a trazar con la escuadra una línea vertical que atraviese el extremo de la gráfica, de extremo a extremo. Entonces voy a colocar 0.99 y trazo una línea vertical de extremo a extremo. Ya que tracé la línea vertical, voy a buscar las curvas de la temperatura reducida. Voy a notar que la curva de temperatura reducida va de 5. En este caso nosotros buscamos 1.76, después dice 2.5, 2, 1.8 y 1.6. Son estas líneas curvas, las pueden remarcar. Y en mi caso es 1.76 en el resultado. Entonces voy a trazar una línea curva imaginaria, y en donde toque la intersección de mi línea vertical con mi línea curva, aquí vemos cómo van circulando las de 1.60, cómo van circulando aquí las curvas de 1.80, y en mi caso es 1.76, entonces está entre estas dos curvas, 1.80, 1.60 es 1.76, y continúo con una línea imaginaria para ver el comportamiento. En el momento que yo tenga la intersección, voy a proyectar hasta el eje de la Y y voy a contar cuál es el valor que me da en el eje de la Y. El valor en el eje de la Y justamente es el factor de compresibilidad, es esa Z que estamos buscando. Y contamos los cuadritos y leí un factor de compresibilidad de 0.95. Entonces Z de 0.95, yo les recomiendo que siempre escribamos en qué página hicimos la lectura. En este caso ocupé la página 127. Ya que tengo el factor de compresibilidad, que es el valor de Z, despejamos el volumen molar . Z, 0.95, la R de gases, 0.08314, la temperatura de mi sistema, 273.15, entre la presión de 50. Nuestro análisis de unidades, pues ya sabemos que nos va a dar en metros cúbicos por kilomol, y vamos a obtener un volumen molar de 0.43
0.4314. Metro cúbico por kilomol. Hacemos la conversión. 1 kilomol equivale a los 32 kilogramos, que es la masa molecular, por los 15 kilogramos de mi sistema. Cancelo kilogramos y obtengo mi volumen en metros cúbicos. De 0.22 metros cúbicos. Y este es utilizar carta generalizada.